cuando Santa Cruz había sido casi bastión del MNR y en algún momento entraba ADN, pero claro, no el MI. No el MI, pero empezamos a disputar de igual a igual la plaza, ¿no? Por la organización que hicimos. Entonces, en eso, estaba en eso, bueno, y vinieron ¿en qué año estamos? ¿En los 90? ¿Cómo era la cosa? Que me perdí de año. Estamos en los 90. En los 90. Vino la elección del 89. Vino la elección del 89 y para nuestra sorpresa aparecimos en el gobierno, pues Jaime Paz presidente. En ese corto tiempo de organización ya ocupamos el tercer lugar en las elecciones, pues ya teníamos una buena bancada en el Congreso. Y claro, con la decisión de Bancher de no darle sus votos a Sánchez de Lozada y dárselos más bien al MIR, se forma el acuerdo patriótico y viene el gobierno de Jaime Paz. Jaime Paz llega al gobierno y lo primero que hace conmigo, porque a mí es llamarme que vaya a La Paz a trabajar como asesor de la presidencia. Y empecé a trabajar muy bien allá, un trabajo muy agradable con Susana, con Toto, digamos, el equipo que estábamos ahí en los primeros meses. Y de pronto un día me llama Jaime y me dice, necesito un embajador en París, ¿quieres ir a París? Claro, ¿cómo no? Bueno, prepárate, vamos a hacer los trámites. Caramba, al principio no pensaba en escuchar París, pero yo estaba divorciando en esa época, el país complicado y el francés, tengo más o menos un buen conocimiento de francés, pero hay que hablarlo bien. Y estaba en esas dudas y me encuentro con mi primo hermano Alberto Salamanca, que era director general de ceremonial del Estado, director de protocolo. Y me dice, ¿he oído que te vas a París? Sí, hombre, le digo, me han invitado al presidente. ¿Y por qué no te vas a Londres mejor? Me dice, si está vacante Londres también. ¿Está vacante? Claro, me dice. Ah, no, pues yo me voy a Londres, prefiero, si he estudiado allá, he vivido allá, en carrera, ¿no será que puedo irme a Londres mejor que París? Bueno, hombre, ya listo. Así aparecí de embajador en Londres, continuando esa tarea diplomática. Fueron 3 años y medio en Londres, muy lindos, muy intensos, de mucho trabajo, de mucha actividad y una satisfacción personal además, ¿no? de haber llegado a ese nivel. Me sentía que realmente estaba haciendo cosas importantes por el país. Conseguimos varios acuerdos que se tradujeron en la prolongación del trabajo del CIA, trabajos nuevos en Trinidad y otras cosas. Así que convenios de cooperación que firmamos, visitas que conseguí para que vayan allá ministros a explicar lo que se estaba haciendo en Bolivia. Bolivia tenía una muy buena imagen internacional en ese aspecto. En el gobierno de Jaime Paz se le dio mucho énfasis a la relación exterior, sobre todo con Europa. Jaime Paz, europeísta, digamos así, su propia formación en la Universidad de Bélgica, etc. Entonces, tenía muy buenas relaciones él en Europa, entonces eso se traducía en una presencia muy interesante de Bolivia en Europa. Y eso los embajadores tenían un trabajo intenso. Recuerdo que una vez nos citó el canciller Carlos Iturralde en la primera etapa. Nos convocó a una reunión en Roma, a todos los embajadores en Europa, para reunirnos en Roma durante 2 días para coordinar, evaluar y coordinar acciones y trabajo que debían hacer, una cosa muy práctica, muy buena. Ahí nos fuimos a Roma y por suerte para nosotros nuestro embajador ante el Vaticano aprovechó esa ocasión para solicitar una audiencia con el Papa, así que tuvimos la ocasión de saludar al Papa, tener una charla con él ahí en la biblioteca del Vaticano, muy interesante, una experiencia valiosa también, ¿no? Así que ese tipo de cosas y bueno, anécdotas de Londres te podría contar varias, pero hay un par de ellas que creo que vale la pena. Claro, la silla de ruedas, preocupado, desde el primer día cuando llegué al aeropuerto, entró hasta el avión de British Airways en el que llegábamos, llega y me dice, sube el representante de protocolo, me dice, embajador, bienvenido, quiero decirle que usted, sabemos que usted está en silla de ruedas, pero por favor, eso no es ninguno, dice, nosotros nos encargamos. Como que en todos los actos oficiales, lo primero que veía era dónde va a estar. A veces me ponían en una posición de exposición ahí, de show, ¿no? Porque quedaba yo adelante de toditos.
Entonces, bueno, pero fue muy útil también ese espíritu de cooperación de él. Y pude hacerme muy amigo del jefe de ceremonial allá, que era un general también. Entonces, entre generales charlábamos, hicimos amigos, compartimos muchas cosas, y eso también me lleva a una de esas anécdotas. Había un garden party que la reina ofrece al cuerpo diplomático una vez al año en los jardines del Palacio de Buckingham, ponen unas carpas enormes, y llega toda la familia real a compartir un té, no se dice té. Y estábamos en eso, hay los embajadores y los ministros del gobierno en esta parte de la carpa, y había otra carpa ahí para, digamos, el segundo nivel diplomático, ministros, consejeros, agregados militares, pero aquí los embajadores y los ministros del gobierno. Y la esposa del jefe de ceremonial se me acerca y me dice: Gary, ¿usted la ha conocido a la reina madre? No, le digo, no he tenido el honor de conocerla todavía. Espéreme un momentito, me dice. Va y me la trae a la reina madre, la reina Isabel madre, que falleció hace unos pocos años, 104 años. En esa época tenía 90 años por lo menos. Y con su bastón llega. Y dice, y me presenta el embajador de Bolivia. Embajador, qué gusto, ¿cómo está? La salud, su majestad, ¿cómo está usted? Qué honor poder saludarla. Y dice, ¿por qué está usted en silla de ruedas? Dice, bueno, es una historia un poco complicada, su majestad. No, a ver, Lady Anne, que me traigan una silla aquí y unas tacitas de té, vamos a tomarte aquí con el embajador. Yo tomando mi té con la reina madre, y me miraban los embajadores. Entonces, yo fijándome si la reina estiraba su dedito, ¿no? Con su dedo así, ¿no? Así tomándote con la reina madre, por ejemplo, es una cosa que no pasa a menudo, ¿no? Por supuesto. Después, bueno, todo ese protocolo inglés, estas cosas también, además el país entero, ¿no? Me había gustado cuando estuve de muchacho allá, y me siguió gustando mucho más ya como embajador, poder viajar y conocer otros lugares. Una experiencia muy linda, y conocer a los diplomáticos de otros países y hablar de los problemas de otros países fue una experiencia excepcional. Ahí hice una cosa, por ejemplo, que hay un lugar que se llama Canning House, en nombre de George Canning, que fue ministro de Relaciones y después primer ministro de Gran Bretaña, que fue el que reconoció la independencia de las repúblicas americanas. Primero iba a ser cuando la independencia, en 1822, él reconoció la independencia y todo lo que ya se había utilizado. Bolivia tardó un poquito más, y eso facilitó que ya España ya no se meta pues más, ¿no? Ya con el reconocimiento del Imperio Británico quedábamos respaldados como estados independientes. Entonces, bueno, Canning para los ingleses es el símbolo de su interés por la América Latina. Claro que el comercio era lo que les interesaba indudablemente en esa época y ahora. Pero entonces se creó esta institución, Canning House, que es sostenida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y algunos aportes privados, que es un centro de encuentro de América Latina y los empresarios británicos. Cada vez que llegaban ministros bolivianos, yo realizaba una reunión en Canning House para que expliquen. Ahí estuvieron varios ministros. Estuvo Prudencio, que era ministro de Industria y Comercio, estuvo, el ministro de Finanzas de aquella época, se me ha ido el nombre. Entonces siempre organizamos, y también esto ya era canciller en la segunda época, Ronald McLean, que también estuvo allá. En fin, organizar reuniones para eventos. Pero una cosa que en Cali no había retratos al óleo de todos los héroes latinoamericanos: Bolívar, Sucre, San Martín, Artigas, Toito. Y de Bolivia no había nadie. Entonces contraté una pintora británica, le dije, hágame una copia de este retrato del Mariscal Santa Cruz. Es el retrato oficial que tenemos, está con la cinta verde aquí. Me hizo un cuadro precioso, y eso lo entregué en una ceremonia donde invité a todos los embajadores latinoamericanos para la entrega del cuadro del Mariscal Santa Cruz. Hice unas palabras sobre eso. Y la plaquita es la interesante, ¿no? La placa que puse, dice Andrés de Santa Cruz y Calomana, presidente del Perú en 1826, presidente de Bolivia de 1836 a 1839, a 1839, protector de la Confederación Perú-Boliviana 1836 al 39,
primer embajador de Bolivia ante el Reino Unido en 1855. ¿no? Entonces, la placa ahí explicando todas las cosas que había hecho Santa Cruz. Santa Cruz presentó sus credenciales a la reina Victoria, como el primer embajador de Bolivia. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que se hacen en una embajada. Que se rescatan. Retorné después ya con el gobierno de Sánchez de Lozada. Todavía le organicé a Sánchez de Lozada ya como presidente electo una serie de reuniones oficiales y con algunos elementos del sector privado en Londres, una visita que él hizo antes de tomar posesión, para que él explique su programa, sus planes de la privatización, sobre todo él quería explicar eso. Y bueno, así que lo recibí, lo acompañé en todas estas sus visitas y todas estas acciones. Y ahí aproveché para hablar con él sobre el tema militar. Como nos conocíamos de muchos años, y mira, Goni, quiero explicarte un poco el tema militar, porque tienes que manejarlas, darle algunas ideas, algunas sugerencias. No mostró ningún interés en el tema militar, así que, bueno. Y ahí vemos ahora, ¿no? El mando militar de Goni, que está preso, el alto mando del suelo, que está preso, condenado a no sé cuántos años, por la forma en que se manejó las cosas. Pero no quiero dejar pasar una pregunta respecto al MIR y la alianza del 89 con ADN en el acuerdo patriótico. Se ha cuestionado muchísimo al MIR por haber construido los puentes sobre los ríos de sangre. Muchos miristas por un lado y adenistas por el otro cuestionaron la alianza. Sin embargo, Jaime Paz ha planteado la necesidad de establecer una alianza con los militares en democracia y de trabajar con los militares en democracia para, en términos simples, hacer un sana-sana, dar la vuelta a la página de las dictaduras y construir la democracia todos. ¿Será que la generación de Gary Prado y tú mismo ha tenido una influencia en ese pensamiento al interior del MIR? Sí, y te comento esto yendo un poco más atrás, las elecciones del 85. Las elecciones del 85 las ganó Banzer, segundo fue Paz Estenssoro, y la decisión estaba en manos del MIR. Jaime, preocupado entonces, nos llamó a varios, yo todavía era militar en servicio activo, estaba de comandante acá en Santa Cruz todavía. Nos llamó a varios militares, y seguramente también a otros amigos civiles, para preguntar qué creíamos que debería hacer el MIR en ese momento, a quién debería darle sus votos, respetar a que había obtenido la primera mayoría o no votar por el otro candidato, por el doctor Paz. Mi consejo en ese momento a Jaime fue que debería votar por el doctor Paz, porque creo que no estábamos convencidos todavía en ese momento. No estábamos convencidos todavía de la verdadera vocación democrática de Banzer, que la demostró después, ya su verdadera transformación democrática, digamos así. Todavía estaba muy fresca la dictadura. Entonces dije, mira, hay un riesgo de que si ponemos más de ahí se nos quede después. Y eso significará postergar al MIR. Va a postergar al MIR. En cambio, con Paz Estenssoro va a ser su última gestión. El MNR después no tiene muchas posibilidades y el MIR puede tener una importante participación. Mi consejo sería vaya paso. Además, para enfrentar este momento, en fin, le va a ser más fácil a Paz Estenssoro enfrentar las dificultades del país con la autoridad que él tiene, su prestigio, etcétera, que a un exdictador se le va a levantar el país y esto va a ser un desastre. Ese fue mi consejo. Seguramente, después de ocultar varias cosas, la decisión fue votar por Paz Estenssoro. Entonces, ya para la siguiente elección, Banzer aceptó, y eso fue lo que nos convenció a muchos. Banzer dijo, hubo un momento, vinieron a buscarme a mí, gente de ADN, a decir, hay que un pronunciamiento, conseguiremos un pronunciamiento militar, ayúdenos, mueve tú, un pronunciamiento militar que diga que se respete la mayoría, nada más. La tradición es que primero hay que votar, que gane la elección en el Congreso. Entonces, Iván se dijo, no quiero ninguna, no, señor, yo voy a acatar la decisión del Congreso. Acató la decisión del Congreso con la mayor cantidad, entonces ahí ya creo que se asentó su figura como que estaba transformándose es decir, que creía en el sistema democrático y apoyaba el sistema democrático. De manera que ya
el 89 se presenta esta situación, pero además el MIR actúa así para evitar el empantanamiento. Porque si el MIR se abstenía, volvíamos a la figura del 80 o del 79. ¿No es cierto? Cuando ni Paz Extensor ni Banzer tenían los votos suficientes, o como era, claro, el 85, ninguno de los dos tenía los votos necesarios, y entonces si el MIR votaba en blanco o se abstenía, no había presidente. Y bueno, si vienen y te ofrecen una salida legal, además, porque eso es, aunque haya sido el tercero, pero era legal, porque el Congreso tenía la facultad de elegir entre los tres más votados. Entonces, creo que eso fue una motivación importante. Una motivación importante, pero que tuvo efectos malos posteriormente. Ya nos acostumbramos a estar en el gobierno y a toda costa era participar de cualquier forma en los próximos gobiernos que jueguen. Bueno, pero retornando de Londres, entonces ya me metí a la política acá, porque mientras tanto, ¿qué había pasado? Se desató la campaña de los narcovínculos. Y el MIR, un montón de gente del MIR se sumergió, desapareció prácticamente. Acá en Santa Cruz, el edificio donde teníamos las oficinas del MIR, las salas de reuniones, todo eso vacío. No pagaban nadie pagó la luz, hasta telarañas, ratas, lo que quieras, abandono total. Y ahí vino un hombre como Orlando Bacadíes, que dijo, bueno, no podemos dejar. Nos llamó a unos cuantos. Y dijo, ¿vamos a dejar que se muera esto? No, pues hagamos algo. Bueno, comencemos a trabajar. Y comenzamos a trabajar. Pero ahí fue mi planteamiento. Si vamos a resucitar esto, es para hacer un MIR democrático, no un MIR así de a dedo otra vez. Entonces hagamos. En Santa Cruz, olvidémonos del resto del país, resultemos el MIR acá. Jaime Paz había dicho que se retiraba de la política y todo eso. Entonces comenzamos a reorganizar el MIR. Yo me hice cargo de esa reorganización. Empezar a tener todas otra vez nuestros referentes, rescatar toda la organización del partido en cada provincia, tener los jefes provinciales, en cada sección municipal, en cada comunidad. Fue un trabajo intenso, viajé por todo el departamento, ahí con mi silla iba a todas partes, no me paraba en nada. Entonces, poco a poco empezó la gente a responder. Me acuerdo que ya para ¿qué año ya esto? 95. Claro, el 95, para el 7 de septiembre del 95, hicimos una misa en la catedral. El 7 de septiembre, aniversario del partido, una misa, salimos, pusimos una ofrenda floral y vimos que éramos bastantes, ¿no? Y decimos, ¿y si marchamos? Vamos marchando hasta la sede del partido, vamos, nuestra bandita, y pues dimos una vuelta a la plaza y nos marchamos. Y la gente salía a las calles a aplaudirnos. ¡Ah, caramba! No sé qué, mira, sin que queramos nosotros, la gente está empezando a entender que aquí estamos sacando la cara nosotros, ¿no? Que eso de los narcovínculos no nos toca. Comenzamos. Entonces, al año siguiente hicimos elecciones en Santa Cruz para elegir un mando transitorio por un año, ¿no? Y ahí yo me presenté de candidato a la subjefatura, formando a la jefatura, yo como subjefatura. Y ganamos los dos. Yo gané con 7 votos, Orlando ganó con 20 y tantos votos a los opositores, pero ganamos. Y nos hicimos cargo, y en un año hicimos los estatutos y completamos la organización, en fin, y volvimos a convocar elecciones ya en base al estatuto que fue aprobado en una asamblea, y elegimos ya el comité ejecutivo departamental como figuraba en el estatuto, nos presentamos otra vez como Orlando y fuimos reelegidos, esta vez ampliamente, ya con miles de votos. Hicimos una votación en todo el departamento, con papeletas, con un sistema electoral completo, ¿no? Teníamos nuestra propia corte electoral. Fue una experiencia increíble. Y eso a los 2 años se volvió a hacer. El 99 volvimos a hacer la elección, volvimos a ganar, nos volvimos a presentar nosotros. Pero ahí empezó a surgir el celo de Óscar E. más que de Jaime. Porque en ese periodo, entre el 85 y el 89, habíamos además hubo una reunión del Comité Político Nacional en La Paz. Y fuimos en La Paz y pedimos la palabra allá y explicamos con Orlando lo que habíamos hecho en Santa Cruz, ¿no? Con gráficos, con todo, cómo habíamos hecho las elecciones. Y toditos los departamentos nos pidieron nuestros estatutos y empezaron a hacer elecciones en todas las resoluciones. Pedimos que el Comité Ejecutivo
porque el Comité Político Nacional emite una resolución donde se obligaba a todos los departamentos a hacer elecciones para elegir sus mandos, y que eso debía culminar con una elección nacional. Ahí fue el rompimiento. No quisieron oír hablar de una elección nacional. No tanto Jaime, porque Jaime ya había vuelto a la política y todo eso. No tanto Jaime, sino Óscar. ¿Por qué? Porque Jaime no tenía contendiente, nadie le iba a disputar la jefatura del MIR. Pero para los otros cargos, si Óscar se postulaba, con seguridad que perdiera. Y entonces, digo, no, aquí para que me voten, mejor yo no dejo que voten, ¿no? Entonces, así que no quiso por nada y empezó entonces a boicotear todo lo que hacía Santa Cruz, a favorecer a los que habían perdido aquí en Santa Cruz, a Fufi Saavedra, a Chelelo, a todo eso. Entonces, para él nos fue un poco queriendo marginarlo a Ormando, sobre todo. Y como yo era el empujador detrás de Ormando, que lo empujaba, un año de esos ya llegando al 2000, en el 2000, ¿no? Estábamos en esos procesos, pidiendo ya la elección nacional, nosotros que se realice todo eso, un telegrafo. Gary, sí, Jaime te habla. Hola Jaime, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta. Tenemos una vacancia para embajador en México. Quisieras ir a México y quisiera que vayas. Han hablado ya con el general Banzer, le digo, de la presidenta. Han hablado con el general Banzer porque de repente tiene opción. No hay problema. Vamos a arreglarlo eso, pero quería consultar primero contigo. No, está bien, sí, bien, bueno. Digo, hermano, esto me quieren sacar, te van a ver. Quieren que te dejes solito, así que les daré gusto, le digo, porque si no va a ser peor la guerra. Bueno, como que me fui a México. Rápido, el general Banzer no tuvo ninguna objeción, salió mi nombramiento, y me fui a México. Y aquí, ¿cuál fue la primera resolución? Una reunión, vino Óscar a hacer una reunión y acordaron que, al margen de lo que decía el estatuto y todo, que el partido se reparta en tres: 33% para Ormando, 33% para Fufi, 33% para Chelelo, para el reparto de pegas. Ahí se acabó la historia. Ya cuando volví yo de México, le dije, ya me han dejado un 1% por lo menos para que yo trate de reconstruir esto, pero así una reunión del comité político. Pero no vale la pena. Y se acabó esto cuando Jaime Paz se opuso aquí a Ormando, vaya como candidato, que hubiera sido una oportunidad de por lo menos mantener vigente la figura del MIR. ¿No? Que nos borraron de la lista, cancelaron la personería del partido y se murió. Entonces fue una época linda, yo aprendí mucho con el MIR, hasta me casé pues con una milista, ¿no? Así que fue una época muy interesante. Yo me había divorciado hace muchos años antes, y ahí en una lucha política conocí a María del Carmen, mi esposa, entonces ahí nos casamos y nos fuimos a México. Tuvimos 2 años en México, otra experiencia diplomática muy interesante, porque a mí nomás me pasan esas cosas raras, pues, ¿no? Llegamos a México, resulta que el canciller de México era Jorge Castañeda, que había venido 2 veces aquí a Bolivia a entrevistarme, porque estaba escribiendo un libro sobre Che Guevara. Entonces, el referente obligado era buscarlo a Gary Prado, y nos hicimos amigos. Entonces, cuando llega el pedido de Bolivia, viendo que Gary Prado sea embajador, pues aceptó él sin discusión. Entonces, rápidamente contestó México dando su acuerdo, así que pude viajar inmediatamente. Bueno, se había hecho cargo recién también el presidente Fox, pues junto con Castañeda, su canciller. Estaba iniciando un gobierno donde el PRI había sido sacado de la presidencia después de 70 años. Entonces, todo era novedoso, un proceso político muy interesante para observarlo. Y claro, el primer embajador en presentar sus cartas credenciales al presidente Fox fui yo. Me tocó por casualidad, ¿no? Fui yo. Entonces no se le borró al presidente Fox mi figura por la silla de ruedas y qué sé yo. De manera que en unas 10 ocasiones siquiera donde estuvimos en varios actos, daba su discurso y se bajaba de la tribuna y venía a saludarme a mí. Digo, hola, ¿cómo te está yendo? ¿Todo bien? ¿Alguna cosa que necesites? No, presidente, todo muy bien. Muy bien, cualquier cosa ya sabes, me avisas. Así de un hombre muy amplio, ¿no? Muy sencillo. Y los otros embajadores a mi lado,
¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién serán estos? Diría pues, ¿no? Y les miró la cara, no los conocía, no los reconocía, digamos así. En cambio, conmigo era, donde me veía se venía a saludarme. Un día estábamos en misa en una iglesia y el presidente normalmente se iba los fines de semana a sus calles, pero ese fin de semana tenía un acto, no pude, entonces fue a la misa, a la iglesia donde íbamos nosotros, y me ven en la iglesia, mira, se cruza de lado a lado de la iglesia a saludarme, con su seguridad ahí alborotada. Bueno, entonces cosas así interesantes, pero también me permitió, esa fue otra experiencia muy linda en México, de representar al país en un momento interesante de nuestra historia, porque estábamos en pleno proceso, había primero el cambio de presidente, Banzer renuncia por su salud y se hace cargo del punto, y ahí entonces hay un proceso eleccionario también, todo ese proceso que fue muy comentado en México y seguido de cerca también por los resultados, de manera que tuve un papel creo bueno en la Embajada de México y la oportunidad de conocer un país grande, hermoso, con muchas cualidades. Entonces ahí cierro mi vida diplomática con esa tarea en México, que fue un episodio muy interesante. A partir del retorno de México se inicia una nueva carrera para Gary Prado, la carrera literaria, después de dejar un poco la política. En realidad ya había comenzado mi carrera literaria más de 30 años antes. Mi primer libro lo publiqué en 1985, estando como comandante de la Audivisión acá. El otro día le decía a Mauricio, tal vez no hubiera escrito todos estos libros si no me sentaba en una silla de ruedas, porque mientras tenía las ideas, ¿no? Ya tenía mis apuntes y todo lo que quería escribir y todas esas cosas, pero el tiempo no tenía porque andaba corriendo de un lado al otro. Y cuando ya me senté en la silla de ruedas, ahí sí tuve tiempo de reflexionar y de dedicarle horas a este trabajo. Entonces, mientras estaba en el comando de la división, pude terminar el primer libro que se llama Poder y Fuerzas Armadas, que es un análisis del 52 al 82, un análisis de todos los acontecimientos relacionados con las Fuerzas Armadas y el poder en ese periodo desde la Revolución Nacional hasta el 82, el retorno a la democracia. Entonces tuvo muy buena acogida, se hicieron 2 ediciones con los amigos del libro, y bueno, y hay una tercera edición hecha por las Fuerzas Armadas, por la Academia de la Historia Militar. Es una edición en disco, ¿no? Son 5 libros que han elegido y están en un disco de Poder y Fuerzas Armadas. Ese fue mi primer intento. El segundo fue 2 años después, salió, que fue La Guerrilla Inmolada, en 1987. A los 20 años precisamente de la guerrilla, pude terminar ese trabajo. Me tomé tiempo en eso, no quise yo ser de esos que a la carrera sacan libros para aprovechar la circunstancia y vender más. Era un trabajo muy serio, muy complejo, y que tiene unas crónicas realmente de ser un libro muy objetivo, muy claro, muy detallado. Tan es así que hasta el propio Fidel Castro me lo ha alabado públicamente, ¿no? En una entrevista que le hacen. Dice, el mejor documento que hay sobre la guerrilla del Che es el escrito por el general boliviano Gary Prado. Muestra cómo fue todo y con mucho respeto, con mucha autoridad. Bueno, entonces mi agente de ventas se convirtió en don Fidel, porque este libro, además de las 3 ediciones que hemos hecho acá en Bolivia, hay una edición en la Argentina, hay 2 ediciones españolas, una grande y otra en bolsillo, y hay una edición en Estados Unidos en inglés, hay otra edición en portugués también y otra en italiano. O sea, ha tenido una gran difusión a nivel mundial. Estoy muy contento con ese libro que más se ha vendido de lo que he podido publicar. En alguna medida lo que nos planteabas en la primera parte de este testimonio, de considerar que en realidad había sido sacado del medio, sí, al venir a Bolivia, ¿se fue resultado de tus investigaciones? Eso se ha ido confirmando con declaraciones de los propios protagonistas en
Cuba, ¿no es cierto? Benigno, que es uno de los sobrevivientes de la guerrilla, cuenta cómo efectivamente fueron engañados, como fue un episodio que cuenta Benigno ahí en un librito que ha escrito, dice, cuando se enteró el Che, estaba en la embajada de Praga, había salido del África y estaba refugiado ahí en la embajada, oculto en la embajada de Cuba en Praga, y se enteró que Fidel había hecho pública su carta de despedida, en la que renunciaba a su cargo de comandante del ejército cubano, del ejército revolucionario, renunciaba a la ciudadanía cubana, renunciaba a todo para irse a pelear otra vez. Esa carta la había hecho Che para que sea usada en caso de ser capturado o muerto. Pero resulta que está vivito y con eso Fidel le cerraba la puerta para que no vuelva. Entonces le dio, dice, un ataque de furia que rompía cosas y empezó a querer, e insistía todos los días mandando cables y queriendo comunicarse con Fidel. No le contestaba, hasta que después de 3 meses, llegó la autorización para que regrese a Cuba, pero clandestino, con otra identidad, le mandaron un pasaporte y regresó clandestino a Cuba. Y ahí se reunió con él y bueno, ya salió la cosa de venirse a Bolivia. Pero en Cuba nunca supieron que él estuvo allá todo ese tiempo. Vinieron a Bolivia y ahí lo abandonaron. Ahí lo dejaron. Que se cocina. Sin apoyo, sin los recursos que trajo para conversar y listo, nada más. Nunca más tuvo ningún contacto siquiera. Solo recibían mensajes a través de Radio Habana, mensajes cifrados, no podía posibilidad de contestar ni nada. Así que fue un abandono de esta guerrilla. Por eso la guerrilla inmolada fue sacrificada. Después también escribí otro libro con el general Claure, como decía, del secuestro del presidente, del secuestro del doctor Siles del 84. Este libro lo publicamos el 90. Necesito irme a Londres. ¿Este libro es producto de investigación o es que tú conocías cierto? No, de investigación. He hablado con toditos los protagonistas del secuestro, del rescate, de todo. He hablado con toda la gente, los que secuestraron, los que rescataron, el propio gobierno. Toto, como canciller, prácticamente asumió el gobierno en ese momento, ¿no es cierto? Y ante la silla, hay la foto dramática, esa que está en la portada, ante la silla vacía de la presidencia, todo el gabinete está en el palacio. Y bueno, entonces es un documento, es un documental, digamos así, ¿no? Es una investigación documentada en base a entrevistas y todo el trabajo. Muy buen trabajo, resultó muy bonito. Después tuve mis veleidades de novelista, por ahí publiqué una novelita, ya no me acuerdo ni qué año, pero y posteriormente una novela que se llama El otro lado del puente. El otro lado del puente, que es un intento de novela muy... Uno pues en las novelas tiene que escribir sobre lo que sabe, sobre lo que ha vivido, ¿no? Entonces tiene algunos pasajes así de cosas que me han sucedido. Después también publiqué otro libro con el título de Defendente Gali Prado, se llama, que es una colección de anécdotas de mi vida, un anecdotario de tantas cosas, algunas de las que hemos relatado aquí y otras que se han quedado todavía por ahí. Ese es un libro que dicen los que me conocen, ¿no? Ya con más profundidad, dicen, pero qué imposible creer que vos hagas estas cosas, dicen, ¿no? Que hayas hecho todas estas cosas, porque me considero un hombre serio, muy formal, y hay pues travesuras ahí también, algunas cositas raras, ¿no? Entonces, pero bueno, parte de las cosas que han sucedido en mi vida. Y el último es el que lo presentamos en enero de este año, que se llama Los militares y la Revolución Nacional. Porque hay un periodo, ¿no es cierto?, en el primer libro, que es Poder y Fuerzas Armadas, del 82 al 52, del 52 al 82. Este es lo anterior y lo posterior, porque considero que para hablar de la Revolución Nacional hay que remontarse hasta el fin de la Guerra del Chaco, Ralepa y todo eso. Entonces he hecho un análisis de esa parte. El nacimiento, la génesis de la Revolución Nacional, que viene con Bush, Villarroel, de toda esa época. Y luego, lo que pasa después que se acaba la Revolución Nacional. La Revolución Nacional se acaba el 85.
cuando se cambia el modelo económico del país. O sea, dejamos el nacionalismo revolucionario y estamos al neoliberalismo. Entonces ahí termina la revolución nacional. ¿Y qué ha pasado desde el 85 hasta los tiempos, hasta los días actuales? Ahí está en el libro todo ese análisis de lo que ha pasado en las distintas presidencias que han habido en ese periodo hasta la actual. ¿Será que podemos demandar una próxima obra que nos cuente las Fuerzas Armadas en el proceso de cambio después del 2005? No hay mucho que decir ahí, creo. ¿No? Porque parece como desaparecidas están, no ejercen, bueno, reparten el bono Juancito Pinto, grandes favores, ¿no? Tareas que es destacable, digamos así, pero no se escucha que hagan planteamientos formales de cómo llevar a cabo algunas de las tareas que el país requiere. No hay mucho que destacar, pero habrá que ver, de repente por ahí. Pero mientras tanto tengo otros proyectos todavía, uno de ellos a punto de terminar, otra novela, una novela histórica, en la que trato de enlazar distintos hechos históricos poco conocidos desde la Guerra de la Independencia, con personajes que he inventado por ahí. Está resultando bonito, pero me falta tiempo. Y la otra que también está pergeñándose ahí es, quiero escribir una biografía de Armando Vacarías. Creo que ha sido uno de los políticos más lúcidos y más claros que hemos tenido en los últimos tiempos. Su desaparición prematura le ha privado al país en un momento de muchas posibilidades. Así, más que, no decirte cualquier presidente, pero un hombre que orientaba mucho. Era increíble ver cómo a su casa acudía todo el mundo a recibir sugerencias, consejos, a hablar con él, porque era una capacidad así de entendimiento, de lógica de las cosas muy buena. Entonces, quiero hacer una biografía porque he podido compartir con él años muy importantes. Eso estoy empezando a hacer ahora. Y bueno, y la última actividad que ya tengo desde hace 5 o 6 años es la docencia universitaria, que me encanta enseñar a los jóvenes. Creo que ahí es una tarea que uno no debe dejar de hacer, no por el hecho de que uno simplemente haya sido algo, sino por el hecho de que uno con los años acumula experiencias, ideas, etc. Y tenemos una juventud sumamente desorientada. No saben qué pasa, ni les preocupa por último qué es lo que está pasando. Entonces despertar en ellos algunas inquietudes, algunas preocupaciones por su propio futuro, y en consecuencia el futuro de su país. Creo que es una tarea que hay que hacerla, si uno puede hacerla. Entonces estoy empeñado en eso, con mucha dedicación y con mucha satisfacción por la respuesta que recibo de mis alumnos, cómo me aprecian, cómo quieren pasar clases conmigo, van escogiendo qué materia va a dar usted para yo ir a inscribirme ahí, en fin. Hay mucha satisfacción en esa tarea que estoy ahora realizando. Una vida muy agitada, una vida con muchos capítulos diferentes y en resumen en todos esos capítulos de enorme aporte para la historia del país. Espera uno siempre cuando ya llega así a los años maduros, ¿no? Mira hacia atrás un poco y dice, a ver, y claro, yo encuentro mucha satisfacción en todo lo que he hecho. Y creo que la mayor satisfacción, ¿sabes cuál es? El poder salir a la calle, decir rato, y que la gente lo salude uno con uno, que nos hablen de personas en ilusión. General, ¿cómo está usted? Qué gusto de verlo. No se dejen, mi general. Cosas así que muestran que hay un sentimiento de reconocimiento a una trayectoria que uno ha cumplido a lo largo de la vida. Porque aquellos que tienen que ocultarse para no salir a la calle por miedo a que los griten o los insulten, todo, no sé cómo pueden vivir, pero la persona mismo sale tranquilo a la calle y recibe la vida constantemente. Anoche estuve en una graduación de un sobrino mío y un montón de gente, usted no me conoce, pero yo quería saludarlo, felicidades, ese cariño de la gente, ese respeto de la gente que uno recibe. Y ahí me hace recuerdo a mí eso, que una frase de mi padre, de las enseñanzas que a uno le dejan los padres, que yo trato de inculcarlas a los jóvenes. La importancia que tiene en la vida definir una línea de conducta. Cuando dice, bueno, yo voy a ser así,
Y aunque haya presiones y haya tentaciones, no apartarte de esa línea. Qué lindo es eso, ¿no es cierto? Tener que todo el mundo reconozca y dice, caramba, este fue un tipo recto, ya está. ¿Qué más? Como decía mi padre, no, alguna vez hablaba de mi padre, es un caballero. Que te consideren un caballero, yo creo que ya es un gran cumplido, ¿no es cierto? Porque están viendo que eres una persona de bien, una persona honesta. Entonces, ese consejo de mi padre me ha servido mucho para enfrentar los momentos difíciles, las tentaciones que nos faltan, pero mirar siempre en esa misma línea, seguir en esa misma línea. Así que esa es una existencia, ¿no? Son 73 años de vida que lindos. Muchas gracias por haberla compartido con nosotros. Gracias por esta oportunidad de poder contar tantas cositas que nos han pasado y que pueden servir de alguna enseñanza. Por supuesto que sí, especialmente a ustedes que nos han acompañado. Gracias.